Pues sí, a ver, el presidente López Obrador nos sorprendió a todos el día de ayer con este anuncio y ahora explicó que guardó esta decisión porque no quería que se contaminara. Ya saben que los conservadores son capaces de decir Iberdrola no se toca, son capaces de hasta ampararse para que no se concretara esa compra de 13 plantas. Pero sí, es una decisión histórica. Hoy nos explica los alcances y la CFE pues está retomando el control de la industria, de la generación de electricidad en beneficio de los mexicanos. Al final del día de eso se trata el asunto, que tengamos el acceso garantizado y a buenos precios, a diferencia de lo que sucede en Europa o en Texas, por ejemplo. Entonces, López Obrador también revela cómo fueron estas negociaciones y incluso nos plantea que este directivo de Iberdrola le dijo que era un populista, pero López Obrador siempre se mantuvo muy firme en la postura de que avanzara en el afianzamiento de la CFE. Y bueno, sobre aviso no hay engaño, porque pues no hay algo que implicara un viraje de López Obrador. Incluso se avanzó en la ley de la industria eléctrica, aunque se pensaba que podía llegar a ser una reforma constitucional, cosa que negaron también los de la oposición. Entonces, al final del día, ¿qué nos interesa a nosotros? Que tengamos el acceso garantizado y a buenos precios, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto que dices es importante porque no solamente se guarda, digamos, esta decisión, sino que además se hace directamente con el grupo de intereses, es decir, con Iberdrola, con su presidente, y de esta manera pues no se enfrenta a lo que ya se ha enfrentado en todo este proceso, que es el bloqueo a leyes, por ejemplo, en donde se establezcan ciertos criterios e incluso a través del Poder Judicial que se han venido bloqueando ciertas cosas. Dice el presidente, bueno, ya todo esto no, directo con ellos. Se llega a este acuerdo, ayer incluso veíamos, ahorita lo vamos a recuperar, a Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, diciendo, bueno, ya entendí cuál es su política nacional y vamos a hacer algo que beneficie a los mexicanos y también a nuestros accionistas, ¿no? Sí, como que le bajó 2 rayitas, ¿no? Le bajó 10 rayitas. Diciendo, nosotros queremos populista. continuar trabajando en México y todo esto. Y vale la pena destacar también de esta mañanera el dardo de precisión que le mandó López Obrador a Lorenzo Córdoba y a otros, ¿no? O sea, hubo daños colaterales, porque habló de Loret, de Latinus, y dice el presidente, si Lorenzo Córdoba hubiera regresado a colaborar con Carmen Aristegui, hubiera sido un poquito menos grotesco de lo que significa ya Lorenzo como parte de Latinus, como colaborador de un medio que se dedica no a informar, a desinformar y a tratar de golpear al presidente directamente por fines políticos, porque hay un grupo detrás, entre otros, ¿quiénes? Roberto Madrazo. Pero bueno, a propósito de todo esto, ya está Miguel, ¿no? Nuestro estimado Por ahí Miguel. está Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañana 360. Terminó la conferencia matutina aquí en Palacio Nacional, conferencia de miércoles y que va a ser la última de esta semana porque nos encontramos en la Semana Mayor y jueves y viernes santo el presidente estará en Palenques, Chiapas, guardando estos 2 días. Así que la conferencia matutina de hoy es la última de esta semana, pero fue una conferencia matutina muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque varios compañeros reporteros teníamos dudas sobre este anuncio que se da de la compra de plantas a Iberdrola, plantas que pasan de ser de Iberdrola, esta empresa que, pues bueno, produce energía eléctrica, una empresa privada española. Sus plantas, estas 13 plantas pasan a la Comisión Federal de Electricidad. Pero bien, vamos por partes. El día de hoy fue miércoles de Quiénes quieren las mentiras y también acudió a petición de compañeros reporteros que estuvieran los titulares del Infonavit y del Fobiste para aclarar ciertas dudas sobre los montos que están pagando algunos beneficiarios, alguna gente que adquirió alguna propiedad, ya sea con Fobiste o con el Infonavit. Se dio cuenta de cómo se ha favorecido a algunas personas que tienen créditos, pasando sus deudas a pesos para que estos montos, pues bueno, no incrementen, particularmente en el Infonavit. Se puso también sobre la mesa que hay un récord histórico
con créditos liquidados en el Fobiste durante 2022. Y es un dato que llama la atención porque recordemos que veníamos saliendo de la pandemia y a pesar de esta situación, mucha gente pudo liquidar sus deudas con el Fobiste. La sección de quién es quién en las mentiras de la semana, el día de hoy, pues fue bastante simpático porque varios compañeros reporteros nos reímos del humor involuntario de algunos comunicadores que lanzan pues mentiras, lanzan esta información falsa para confundir o tal vez pues realmente es inocencia o ignorancia. Entre las mentiras que se difundieron, que salió el día de hoy, que algunos comunicadores y medios de comunicación sacaron adelante, fue pues un supuesto infarto que había sufrido el presidente el fin de semana pasado, situación que fue una mentira, pero también una que pues bueno, sacó varias sonrisas de algunos de los presentes, fue que algunos medios de comunicación publicaron que el gobierno mexicano había comprado combustible en Rusia y que había llegado ya el primer barco con combustible ruso a nuestro país, cosa que fue totalmente mentira, pero algunos comunicadores lo dieron por cierto y estuvieron dándole vuelta a una noticia falsa. Bien, en la sección de preguntas y respuestas, solamente una compañera tuvo la posibilidad de preguntar el día de hoy y sacó el tema que platicábamos en la mañana varios compañeros reporteros, que es esta compra de 13 plantas de Iberdrola, y las dudas que habían era cómo se iba a pagar estas plantas, cómo iba a ser la adquisición de ellas. Y hoy el presidente dice que la compra no la hace la Comisión Federal de Electricidad, sino la hace la Secretaría de Hacienda. El presidente, pues de nuevo destaca que, bueno, hay buenas finanzas en nuestro país, que hay buen manejo de la economía y esto permite que Hacienda pueda hacer este tipo de operaciones. Al finalizar la conferencia, Jorge Armando Azul, el presidente, da un mensaje que ya veníamos esperando a lo largo de esta semana, y es que el presidente se pronuncia sobre esta acusación contra Donald Trump. Recordemos que en semanas pasadas el presidente ya había hablado de este tema, expresando que no estaba de acuerdo porque él no veía bien, no ve bien que se utilicen los temas legales con fines político-electorales. El presidente nos dice, si bien Donald Trump allá en Estados Unidos puede seguir participando en una contienda electoral, pues está bajo una campaña de desprestigio. Y el presidente, pues bueno, al final es el mensaje que nos da. Conferencia matutina bastante, les platicaba, bastante nutrida porque también se habló de la tesis, el presidente mostró sus tesis, nos explicó cómo fue que pues la escribió, de qué habla, y dice que se los va a enviar a los consejeros del INAI, ya que son quien pidió que antes de partir los últimos, en la sesión todavía de la semana pasada, antes de que partieran algunos consejeros del INAI, dijeron, se debía de transparentar la tesis del presidente y su título. El presidente dice, se los voy a mandar a los consejeros del INAI, que son los interesados en conocer esta tesis. Jorge Armando Azul, muy breve resumen de algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué les parece? Pues cumplió, ¿no?, con esta solicitud o esta instrucción que da el INAI en la conferencia matutina. Dice, bueno, aquí está, se las cuento toda el presidente el día de hoy, ¿no? Sí, y nos aclara Azul que, pues bueno, en esta tesis el presidente habla de cómo el presidente Benito Juárez, pues hace la aplicación de la reforma para separar el Estado de la Iglesia. Cómo, pues bueno, con una estrategia política se logró que los particulares, pues bueno, se abriera el apetito cuando los bienes de la Iglesia se abren al mercado y, pues bueno, conservadores, gente de derecha, particulares, se convierten en liberales. Es lo que nos platica el presidente el día de hoy. ¿Qué les parece? Muy bien, estimado. ¿Y de qué vas a preguntar, por cierto? La pregunta del día de hoy, Jorge Armando, va en torno a esto que se expuso el día de hoy con el Infonavit. Ya antes habíamos platicado con gente acerca de estos beneficios que se otorgan. Hoy le vamos a preguntar a la gente si durante esta administración, con estos beneficios que se han dado, pudo ya liquidar su crédito o ve alguna forma más fácil de poder pagarlos, porque recordemos que la vez pasada quedamos que la gente no tenía mucha información. Vamos a ver si el día de hoy encontramos algo distinto y más adelante nos conectamos con la respuesta. ¿Les parece? Muy bien. Así es. Pues muchas gracias. Nos conectamos adelante.